La cubierta de concreto debe siempre tener una buena pendiente. Esto se puede lograr en sitio al momento del colado o montando algún elemento sobre la superficie de concreto para crear la pendiente. Una inclinación mínima de 2% es requerida para asegurar un buen escurrimiento del agua. La pendiente en un techo verde es un factor clave cuando se trata de la selección y el establecimiento del material vegetal. En techos con pendientes de más de 10 grados se corre el riesgo de deslizamiento de la vegetación. En estos casos se utiliza vegetación en alfombras o rollos prefabricados. Los techos verdes con vegetación sembrada en sitio no deben tener una pendiente de más de 15 grados. Una mayor pendiente conlleva el riesgo de problemas de erosión durante la primera etapa de crecimiento, cuando existen áreas vacías y algunos espacios no han alcanzado a ser cubiertos por la vegetación. Es importante señalar que estos problemas de erosión pueden también ocurrir con pendientes menores. Por ejemplo, durante una lluvia intensa el material más ligero y las partículas pequeñas del sustrato superior pueden colarse hacia las capas inferiores, impidiendo un buen drenaje. La vegetación en alfombras o rollos puede ser colocada sobre pendientes relativamente pronunciadas, pero existe un pequeño riesgo de erosión si sobrepasa los 20 grados. Para la instalación de vegetación en techos con pendiente mayor a 20 grados, se pueden utilizar estas alfombras de vegetación presembradas, pero se recomienda incluir refuerzos adicionales. Las cubiertas y espacios donde los techos verdes serán instalados deben ser diseñados considerando los volúmenes de lluvia y deben incluir infraestructura para drenaje y desagüe del agua. Sin embargo, la posibilidad de almacenamiento de agua pluvial eventualmente puede ser necesaria. Los bajantes y las canaletas no deben ser obstruidos por vegetación ni por algún otro material suelto como grava. Estos deben ser diseñados de tal forma que el agua corra fácilmente por ellos y se debe tener especial cuidado que ninguna planta crezca dentro de ellos para que siempre funcionen. El desagüe entra en función principalmente durante una lluvia muy fuerte y sirve para captar el exceso de agua del techo verde. Un desagüe poco efectivo provocaría que el agua se estanque en el techo, causando un sobrepeso para la cubierta y existiría un innecesario riesgo de filtración. Aunado a esto, el agua estancada tiene un efecto negativo en la vegetación e incrementa el riesgo de erosión. No obstante, en algunos casos tal vez sea deseable retener a propósito el agua con el fin de crear una reserva mayor de agua para las plantas, para retardar el tiempo en que el agua se va al sistema de drenaje pluvial o para incrementar el efecto de enfriamiento que se produce al interior de un espacio con techo verde. Los techos verdes son normalmente utilizados para reducir los escurrimientos del agua pluvial de una cubierta de concreto al sistema de drenaje. Podemos cuantificar qué tanto impacta un techo verde a través del coeficiente de escurrimiento expresado con la letra griega phi. El coeficiente de escurrimiento indica qué proporción del volumen de agua pluvial se irá a las canaletas y bajantes. Si phi es de 0.1, entonces un 10% del agua pluvial captada por el techo se irá a los bajantes. El propósito de la membrana de drenaje es eliminar el exceso de agua del techo verde. Los charcos de agua equivalen a un peso adicional y también reducen la cantidad de oxígeno en el lecho vegetal. La elección del drenaje depende de factores tales como el tamaño del techo, la pendiente, la ubicación de los bajantes y las calidades del sustrato. La membrana de drenaje generalmente se instala entre el sustrato y la membrana impermeabilizante y consiste en alfombras de drenaje o algún otro material de drenaje. Las membranas de drenaje en alfombras son la forma más efectiva de establecer un freno capilar hasta cierta altura y carga de la construcción. Las alfombras de drenaje están hechas de un material plástico y se parecen a los cartones de huevo en apariencia. El principio básico es crear un espacio para que el agua fluya libremente desde el techo y elevar el sustrato lejos de cualquier parte irregular del techo donde se pueda estancar. Muchas alfombras de drenaje desempeñan una doble función,
ya que permiten el transporte de agua fuera del lecho de la planta y también almacenan agua dentro del mismo techo verde. El material de drenaje también puede consistir en materiales como grava, piedra pómez, arlita, ladrillo triturado o foam glass. Es importante que haya agua en el lecho de la planta para asegurar que las plantas puedan transpirar. Se puede crear un efecto de retención de humedad en el techo verde teniendo especial cuidado al momento de elegir el sustrato, la membrana de filtración, geotextiles, malla de aislamiento, ciertas membranas de drenaje y la vegetación. La falta de agua provoca en las plantas estrés por sequía, lo que a su vez reduce su tasa de crecimiento y tiene un impacto en la apariencia y supervivencia de las mismas. La capacidad de la vegetación para soportar periodos sin agua y para recuperarse después de la lluvia o el riego varían según la especie. Reemplazar la vegetación que se ha secado es costoso y requiere mucho tiempo. Por lo tanto, es particularmente importante tener un sistema de riego en el lugar si se está utilizando plantas sensibles o si la capa vegetal no tiene la capacidad de mantener vivas las plantas durante periodos largos sin agua. La vegetación seca y muerta se considera como riesgo de incendio y debe removerse. No contar con un sistema de irrigación hará que se requiera trabajo de riego manual durante los periodos secos, cálidos y ventosos, especialmente en la fase de establecimiento, y en estos casos hay que considerar tener una toma de agua cercana al techo verde. La medida en que se requerirá el riego se determinará con respecto a lo siguiente: el requerimiento de agua de cada planta, la capacidad de retención de agua en el lecho vegetal, la capacidad de retención de agua de la membrana de drenaje, capa de retención de humedad, los patrones de lluvia y el análisis de la vegetación. La necesidad de riego varía según la tasa de crecimiento y aspecto de las plantas. La mayoría de las plantas también consumen agua en exceso si la tienen disponible. La necesidad de agua es generalmente más alta para los céspedes, en donde es necesario suministrar 80% de su potencial de evapotranspiración. Los árboles y arbustos pueden sobrevivir con un 20 a 30% menos. Los sistemas de riego disponibles en el mercado incluyen riego por manguera, aspersores, riego por goteo, sobre o debajo del suelo y sistemas automatizados. Los suelos porosos a menudo se usan para techos verdes, por lo que el riego por goteo no proporciona agua a un área tan grande alrededor de la manguera como lo hace para las plantas en el suelo. El riego por aspersión, por otro lado, a menudo conlleva una pérdida significativa de agua por evaporación y no es tan eficaz como recurso. Si se utiliza riego por aspersión, debe realizarse por la mañana para reducir la pérdida de agua. Los geotextiles son materiales permeables que se utilizan tanto para proteger la membrana impermeabilizante y o la protección contra raíces de la tensión física y el daño mecánico, también para separar diferentes tipos de materiales dentro del techo verde. Los geotextiles consisten en una tela permeable o manta tejida hecha de poliéster o polipropileno. Los geotextiles se usan a menudo para separar el lecho vegetal y la membrana de drenaje. El geotextil reduce la pérdida de pequeñas partículas del sustrato y reduce el riesgo de obstrucciones dentro del sistema de drenaje. Los geotextiles utilizados para proteger la capa contra raíces y o la membrana impermeabilizante deben tener un peso mínimo de 300 gramos por metro. Las capas protectoras para la membrana impermeabilizante y la barrera contra raíces se usan como protección durante la etapa de construcción y también durante toda la vida útil del techo. Los geotextiles también pueden proteger el techo contra cualquier daño que puedan causar los trabajos al momento de construcción. A lo largo de la vida útil del techo verde, el geotextil puede proteger contra un desgaste mecánico provocado por las raíces gruesas en condiciones de viento, también por bases y anclajes, entre otras cosas. Las raíces de las plantas buscan naturalmente acceso al agua, y muchos intentos fallidos al momento de instalar un techo verde se deben a que las raíces perforan la membrana impermeabilizante
y penetran a través de las juntas, bordes o puntos de conexión. Por lo tanto, la protección contra raíces es necesaria en todos los techos verdes. La protección contra raíces se puede aplicar de varias maneras. Puede ser de forma integrada en la membrana impermeabilizante, por ejemplo, usando productos de impermeabilización a base de betún o EPDM resistentes a raíces, o colocada como una capa aparte, por ejemplo, láminas a base de polímeros como PVC, PE o TPO, o asfalto fundido a base de betún, o también aplicado como barrera química usando productos como Preventol o Herbitec. La barrera contra raíces no es permeable y por lo tanto no debe colocarse sobre una membrana de drenaje. En algunos casos, la protección contra raíces puede ser química y por lo tanto tóxica para las raíces de la planta. La razón por la que se usan los herbicidas es evitar que las raíces penetren a través de la membrana impermeabilizante, particularmente en las uniones. Las raíces entran en contacto con la protección química, absorben la sustancia solo en pequeñas cantidades y esto impide que las raíces sigan creciendo. Que los herbicidas no se filtren debe estar documentado para todos los tipos de protecciones químicas. En Europa, actualmente hay discusiones con respecto al uso de la protección química contra raíces después de los casos observados en los que la sustancia se ha filtrado. El mantenimiento del techo verde se puede dividir en 3 etapas. Mantenimiento después de la instalación, mantenimiento de establecimiento o garantía y mantenimiento continuo. El primer objetivo después de la instalación es garantizar que la vegetación se establezca en el techo según lo planeado. Las actividades más importantes en esta etapa son el riego y verificar que la vegetación se ancle y se enraíce con éxito. Una vez que la vegetación se ha establecido, es necesario proporcionar cuidados que beneficien a la vegetación. Este tipo de mantenimiento debe realizarse de 1 a 2 años, dependiendo del sistema de vegetación. Las actividades en esta etapa incluyen deshierve y replantación. El propósito del mantenimiento continuo es preservar la función original del techo verde. El mantenimiento puede incluir las siguientes actividades: fertilización, eliminación de malezas y plantas leñosas, abono de cobertera, reparación de superficies erosionadas, por ejemplo, resultado de la erosión eólica, quitar escombros de las canaletas y del techo, ramas y acumulamientos de hojas, checar que los escurrimientos funcionen bien o revisar las instalaciones técnicas o el sistema de riego. Los pesticidas nunca deben usarse en un techo verde. El veneno se puede lavar fácilmente con los escurrimientos del techo y terminar en receptores de aguas pluviales. Por la misma razón, es importante usar fertilizantes mesuradamente. Los techos de casas con poca pendiente son adecuados para usar un sistema combinado de paneles solares y techos verdes. La potencia nominal de los paneles solares se alcanza a una temperatura del panel de 25 grados. Su eficacia disminuye cuando la temperatura aumenta, aproximadamente 0.04% por cada grado que sube. La evapotranspiración, el albedo y la evaporación de la vegetación y el sustrato dan como resultado un microclima más fresco en comparación con las membranas impermeabilizantes. Esto significa que los techos verdes pueden ser beneficiosos para los paneles solares y que aumentan su eficiencia si los comparamos con paneles solares instalados en techos sin vegetación. Para todos los sistemas mixtos de techos verdes con paneles solares es necesario considerar el peso total en condiciones de saturación de agua.